Bueno, un saludo para nuestro querido amigo, el economista Enrique Sebag, el doctor Quique, de una gran tarea, digamos, periodística durante tantos años. Sí, señor. Así que, por lo tanto, también lo incluimos en el Día del Periodista. Un abrazo, Enrique, buen día. Buen día, muchas gracias y un abrazo a todos ustedes. Yo ya estoy medio retirado de esas cosas, pero ustedes que se mantienen fieles a este sacrificio, los felicito y les deseo grande, Quique. Además, Enrique fue director de un diario, que es un cargo, digamos, vitalicio. Sí, señor. Sí, vos sabés, Willy, sin que vos te sientas ofendido por lo que voy a decir, en el periodismo pasa lo mismo que en la docencia. Así es. Sabés que la docencia para ascender tenés que dejar de ser maestro. Los buenos maestros para ascender pasan a ser secretarios, directores, manejan los comedores escolares, pero dejan de ser buenos docentes. Y en periodismo pasa lo mismo, cuando sos malo como periodista terminás siendo director, digamos, ¿no? Pero bueno. No es tu caso, no es tu caso, el tuyo fue una ni el gran de Enrique excepción. tampoco, ni el de Enrique tampoco. Bueno, tengo una lista de asuntos para ir tildando, ¿no es cierto? Sí. Empecemos por la inflación de mayo, ¿no? Que, bueno, se conocerá en los próximos 3 días, supongo. Hoy es 7 de junio y los pronósticos la ubican en torno al 3,8% con una perspectiva del 50% para el año. ¿Alguna opinión sobre el tema? Bueno, sí, la verdad que hay mucha dispersión en las mediciones privadas. Hay desde 3 y pico a 4 y pico, digamos, y 4 y pico largos. Veremos lo que da finalmente el INDEC. Como digo siempre, las mediciones no coinciden y menos en esta época de pandemia en donde tomar los precios es más complicado. Los de alta frecuencia, digamos, los que se toman más, los que actualmente usan las consultoras privadas en algunos casos, te repito, hay mucha dispersión, pero bueno, seguramente es algún número más cerca de 4 que de 3, ¿no? Okay. Ayer le preguntaron en un extensísimo reportaje que hizo el portal Infobae, donde vos escribís también al jefe de gabinete, Santiago Cafiero, preguntaban por cómo el gobierno pensaba combatir la inflación, ¿no? Sí. Entonces el jefe de gabinete insistió, dijo, bueno, insistiremos con las medidas que estamos tomando, ¿no? Controles de precios, cepos, etcétera. ¿Qué resultado suponés que puede producir esa ratificación en la tasa de inflación, que ya no es 29, por cierto, sino que es mucho más, ¿no? Bueno, primero, el gobierno está trabajando aparentemente, por lo que trascendió, en un programa de 120 artículos o 200, o no sé, para congelarlos hasta las elecciones, o congelar sus precios, mejor dicho, hasta las elecciones, y con eso al menos, influir sobre la canasta. Está atrasando el tipo de cambio, como sabés, que eso implica que los precios de los productos que se rigen por el tipo de cambio puedan tener una evolución menor. Está, por supuesto, postergó aumentos de tarifas, etcétera. Pero el problema que hay acá, Marcelo, es que como el gobierno está generando una gran distorsión en los precios relativos y todos saben que eso es insostenible, ya no importa lo que estás mirando para fijar los precios de hoy, es la inflación futura y no la pasada. O sea, estás mirando que el tipo de cambio va a tener que cambiar después de las elecciones, que las tarifas no pueden quedar siempre atrasadas porque los subsidios se hacen insostenibles, que el dólar, que los precios que fijas hoy ya no los mirás en el dólar oficial de hoy, porque muchas empresas tienen que usar el otro dólar porque el cepo no los deja importar. Entonces, finalmente todo ese mecanismo de anclaje, entre comillas, se diluye y entonces te queda solamente esta burda, saco la palabra burda, no hay que calificar, te queda este mecanismo del control de precios que, bueno, puede ser que te ayuden 3 o 4 productos, pero la verdad que, como digo siempre, la inflación argentina es un problema macroeconómico, y hasta que no arreglemos el problema macroeconómico, sí, a lo mejor tenés un mes de 2 y pico en lugar de 4 y otro mes de 3, pero la inflación que cierra este programa, desequilibrio macroeconómico, es 50% anual o más. Después lo que dé exactamente dependerá de todas estas maniobras que son siempre transitorias, ¿no? Bueno, el tercer tema, ¿qué significa esta calificación que Argentina estaría por obtener de economía de frontera, siendo que aún permanecemos como economía emergente? Sí. Y estamos, no sé, a punto de descender en un índice creo que lo hace el Morgan, si yo no me equivoco. Morgan Stanley. Morgan Stanley, exactamente, que es un banco rival del Morgan Stanley.
y que nos estaría bajando de categoría a economía de frontera, país fronterizo. No sé qué quiere decir eso, pero no suena bien. Pero lo raro del asunto es que eso ha producido no espanto, sino entusiasmo en los mercados. Bueno, a ver, ¿me puedes explicar ese fenómeno psicológico? No es fácil, pero vamos a intentar. A ver, hay un conjunto de fondos de inversión, es decir, fondos que se especializan en invertir en distintos instrumentos y tienen, digamos, el objetivo de invertir en esos instrumentos. Entonces, por ejemplo, reciben el mandato de invertir en fondos de países emergentes. Y en esos fondos invierten un poco en Brasil, un poco en, qué sé yo, en India, un poco en Perú, un poco en Argentina. Argentina en ese índice tenía poca participación, era muy chiquito lo que invertían en Argentina, porque dicen, no, mirá, flaco, la verdad que Argentina, como en la cartera de emergentes, tengo muchos mejores candidatos que invertir en Argentina. Y hay otros fondos que se especializan en invertir en países que están calificados como fondos de países fronterizos, en el sentido de que no les da para emergentes, o más bien están en la primera C, para ponerlo en términos futbolísticos. Entonces, claro, cuando vos bajás de categoría, el fondo que tiene que invertir en carteras de países de frontera no tiene nada de Argentina, porque Argentina estaba en emergentes. Entonces ahora dice, bueno, ahora tengo que invertir un pedacito, voy a invertir un pedacito también en Argentina. Entonces, claro, ese pedacito, que es muy chiquito, multiplicado por las magnitudes de estos fondos, generan una presión sobre los activos argentinos que suben de precio porque sube la demanda de estos fondos, que otra vez el mercado argentino es tan chiquito y los activos de Argentina están tan por el piso porque ya sabemos por qué, generan alguna demanda y suben un poco los precios. Es como decir, mirá, tengo que tener en mi cartera un pedacito de un país que acaba de entrar en esta categoría, y entonces salen y compran un poco, porque muchos se preparan para esa recategorización y compran anticipadamente porque piensan que esos precios van a subir. Correcto. Más o menos es así, no sé si se entendió, pero más o menos sí, creo que entendí. Bueno, tema impuestos, ¿no? Sí. Tenemos un abanico interesante de tema impuestos, tenemos un cobro retroactivo a los monotributistas, tenemos un aumento implícito en el impuesto de bienes personales por falta de actualización de la base no imponible, o de cómo se llame, y arriba de eso está el anuncio de anoche de la diputada Vallejos de aumentar el impuesto a los bienes personales, en términos generales, ¿no? ¿Está la economía argentina en este estado de cosas para seguir subiendo impuestos? Bueno, primero, además se sancionó la semana pasada la modificación del impuesto a las ganancias, que sube las alícuotas de los impuestos del impuesto a las ganancias fuertemente, que además, como en Argentina en muchos casos no se deja hacer el ajuste por inflación en los balances, el impuesto verdadero, el efectivo que pagás, porque obviamente vos pagás acá sobre la inflación, así que encima estás pagando doble impuesto, el impuesto inflacionario más el impuesto a las ganancias ficticias, la alícuota verdadera es mucho más alta. Y obviamente que no, lo que pasa es que en lugar de atacar el problema de fondo que tiene Argentina, que tiene un desequilibrio fenomenal del sector público, que para hablar de capitalismos subió 45% del gasto público en los últimos 20 años, cada vez somos más pobres y crecemos menos, en lugar de replantear toda esa historia, bueno, o cobrás más impuesto inflacionario, o te endeudás, o aumentás más de los otros impuestos. Como endeudarte ya no podés, como impuesto inflacionario ya estás al límite, se te ocurre cobrar más impuestos, pero por supuesto esto es distribuir recursos a favor del sector menos productivo, que es el sector público, y no porque es menos productivo porque son malos, sino porque por definición el Estado es menos productivo que el sector privado, y entonces la economía crece menos, y bueno, estamos en donde estamos. Este invento es con el que convivimos desde hace mucho tiempo, a veces con más o con menos éxito, entre comillas. A eso le agrego la contrarreforma fiscal que se hizo este año, que le permite a los gobiernos provinciales empezar a subir ingresos brutos, que era, digamos, justamente lo que se había logrado
muy parcialmente en el gobierno anterior, era que se empezaran a bajar ingresos brutos, que es un impuesto totalmente distorsivo, que afecta justamente a las pymes, de las cuales se llenan la boca los funcionarios, porque te obligan a concentrarte y favorecen a las empresas más grandes, y ahora están revirtiendo todo eso. Entonces está subiendo no solamente los impuestos nacionales, sino que están subiendo los impuestos provinciales, los municipales y todo lo que anda a vuelta, y por supuesto al final del día los que pueden pagan a regañadientes y porque no tiene más remedio, y los que no pueden o aumenta la morosidad, como está pasando, o directamente aumenta la economía en negro, la economía informal. Cuanto más informal es la economía, menos crecimiento, menos salario, bueno, menos todo lo que más sabemos, pobreza. ¿no? Bueno. Más pobreza, exactamente. Bueno, te hago una última, a ver si hasta acá venís zafando bastante bien. Bueno, gracias. Bueno, Ya acá- parece San Martino vos. Acá. Sí, todos somos finalmente calificados por alguien, Sí, ¿no? efectivamente. Calificadores y calificadores. Yo soy calificado por San Martino, que a su vez es calificado por Guido Valeri, que a su vez es clasificado por el señor Porta, que a su vez es calificado, para uno saber por Sí, por mejor qué no lo grupo, nombré. El primer motor. por qué grupo concentrado, ¿no es Claro, cierto? exacto. Bueno. Y vos me calificás a mí, así que indirectamente a mí me calificás el mandamás de toda esta lista. Bueno, ¿me puedes explicar por qué no tenemos gas? Porque es de loco que no tenemos gas. A ver, yo no soy un experto en la materia, ni en ninguna, de hecho, pero estoy leyendo esta mañana que tenemos un inconveniente porque vienen 74 barcos con gas de Qatar otra vez y de Estados Unidos por menor nivel de producción y que para pasar el invierno hay que gastar 1.300 millones de dólares en 47 buques que traen el gas de Estados Unidos y de Qatar, cuando en la Argentina es un país que flota en el gas. Sí, lo que pasa es que obviamente para sacar el gas que tenés debajo de la tierra necesitas inversión. Esa inversión requiere de ciertas reglas. Primero, que le des precio. Segundo, que le des estabilidad en términos de impositivos. Y tercero, que puedas ser dueño de los dólares que obtenés, digamos, ¿no? O sea, si, no quiero hacer nombres, pero si una empresa extranjera que tiene la tecnología para hacer producción no convencional de gas, que es la que está en Vaca Muerta, y la que hoy sobre la cual estamos sentados, trae acá la tecnología, pone la plata y saca el gas, después lo que quiere es que con la guita que gana, llevársela, digamos, como cualquiera de nosotros, salía a hacer cualquier negocio, gano 20% sobre mi inversión, 10 o 5, ese 5 es mío, me lo quiero llevar o quiero hacer lo que se me dé la gana. Entonces, primero, si vos tenés el precio local, está por debajo del precio internacional, en algunos casos sí, en algunos otros casos no. Segundo, si vos tenés que traer la inversión a dólares oficiales y después no la podés sacar porque el Banco Central no te deja girar las utilidades y entonces lo tenés que sacar eventualmente por el otro mercado, con lo cual pagás un impuesto del 70%, decís, bueno, entre invertir acá, en Argentina, para sacar el gas y sacarlo en otro lado, saco en otro lado. Además, como el gas no se echa a perder, lo tenés ahí abajo, siempre tenés la posibilidad de hacer la inversión. A eso se le agregan dos cosas, la particularidad de lo que es la inversión en no convencional, que es, digamos, es menos, hace falta hundir menos capital de golpe, pero tenés que invertir todo el tiempo, porque los pozos se agotan rápido, es una cuestión técnica que lo saben mejor explicar los que saben de tecnología, pero viste, vos en el gas, la producción convencional, haces un pozo, abrís la canilla y va saliendo. Acá tenés que ir invirtiendo, sacás, volvés a invertir, lo sacás, volvés a fraccionar, sacás. Bueno, toda esa rueda exige un contexto jurídico, legal, de inversión y de precio muy particular. Y a eso se le suma que el mes pasado o el otro, ya estoy medio perdido, hubo estos piquetes y estas huelgas que atrasaron las inversiones y los pozos y bueno, y sumás todo eso y estás donde estás, digamos, ¿no? Bueno, muy bien. El doctor Quique, Enrique Sebas, gracias por esta explicación. ¿Puedo agregarte una cosita sobre el capitalismo y nuestro futuro? Pero Mirá, por supuesto, sí. En rigor, de verdad, cuando el presidente habla del fracaso del capitalismo, habla del fracaso del capitalismo en términos de la desigualdad y de la distribución del ingreso, digamos, que no es una idea propia del presidente, inclusive la ha esgrimido mucho tanto el Papa como otros círculos de intelectuales, digamos, ¿no? Y la verdad es que cuando vos vas a los datos es exactamente la inversa. O sea, los países donde hay más capitalismo
hay mejor distribución del ingreso, hay menos desigualdad y hay menos pobreza. Son los datos, digamos, ¿no? El otro día Ricardo Hasso, un economista venezolano que hace muchísimos años trabaja en Estados Unidos, presentó un trabajo en la conferencia de Fiel, muy provocativo, dicho sea de paso, en donde están los datos son muy elocuentes. O sea, vos, donde tenés más empresas formales, más capitalismo, más reglas de juego de mercado, la gente vive mejor, gana más plata, hay menos desigualdad. La desigualdad está justamente donde no hay capitalismo, digamos, donde menos capitalismo ocurre. Entonces, esto de echarle la culpa a la pobreza y a la desigualdad, a lo que no tenés, digamos que no tenés capitalismo suficiente, es lo que nos genera todo esta base de nuestros problemas, que es que ahora que nosotros pensamos que una gran parte de la sociedad inclusive piensa que el Estado es el que se encarga de la distribución y de la mejora, y así estamos, ¿no? Bueno, muy bien. Te mandamos un abrazo, gracias por el complemento, por la yapa, y estamos en contacto en la semana. No, gracias a ustedes por la paciencia, abrazo grande y felicidades. Bueno, muy bien. La agenda económica del día de hoy también examinada por el doctor Quique, Qué grande, Enrique Sebas, que la